Es una bendición estar juntos y quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan desde cualquier lugar de nuestra América Latina. Estamos listos para el estudio bíblico del jueves y hoy vamos a hablar sobre el perdón. ¿Qué significa ser perdonado? Y en este estudio vamos a lidiar con varias cosas. Vamos a lidiar con la culpabilidad, la manera de ser libre de lo que es la culpabilidad de errores que usted haya cometido en el pasado y que continuamente regresan a su mente pecados, errores, faltas, malas decisiones. Vamos a hablar de la condenación, el miedo a recibir castigo por algún pecado cometido. Voy a hablar de lo que es expectación de castigo y lo que dice la Biblia sobre eso. Vamos a hablar de cómo ser libres de remordimientos de malas decisiones, de cosas que hicimos en el pasado y que ahora quisiéramos quizás regresar atrás y cambiarlas, pero no es posible. Entonces yo te voy a explicar por la palabra de Dios en este día cómo ser completamente libre de remordimientos y de las malas memorias del pasado. Cosas que nos han sucedido a nosotros, cosas que hemos hecho, faltas que hemos cometido o cosas que nos han hecho a nosotros y que nos duelen y que nos han lastimado y que continúan regresando a nuestra mente para atormentarnos, para molestarnos y traen preocupaciones y traen estrés. Vamos a hablar de cómo ser libres de las malas memorias del pasado. Sí, si está listo, ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros, en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana en nuestra comunidad virtual. Toda la información en la descripción debajo. Estamos listos para entrar en la palabra de Dios y quiero recordarle, si no lo ha hecho, descargue la guía de estudio. Ahí está el enlace en la descripción debajo y en la guía de estudio aparecen todas las notas de este estudio bíblico, mis comentarios, los textos bíblicos. Y también están los estudios de esta serie, los otros estudios pasados de esta serie que se titula Gracia para Vivir. Y igualmente, cada estudio trae su video, trae todas las notas, comentarios, textos, etc. Y también ahí en la guía de estudio aparecen otros recursos que pueden ser de edificación para su vida, otros estudios bíblicos de otras series anteriores y también información sobre cursos de teología, liderazgo y vida cristiana. Todo eso está ahí. Descargue la guía totalmente gratis. Yo sé que va a ser de edificación para su vida. Si no se ha suscrito al canal, hágalo y recuerde presionar la campanita. Mire, cuando usted presiona la campanita y usted elige ahí recibir todas las notificaciones, esta es la manera en que usted sabe cuando sacamos videos nuevos, estudios bíblicos nuevos, cuando tenemos algún recurso que queremos entregarle, cuando estamos en vivo, usted puede saberlo. Y muy importante, cuando usted hace algún comentario o nos hace alguna pregunta en los comentarios y le respondemos, esa es la manera en que usted sabe cuándo le respondimos a su comentario. Si usted no recibe las notificaciones, usted no sabe cuándo respondí. Hay personas que hacen preguntas, pero luego no regresan a ver la respuesta porque no tienen sus notificaciones activadas. Entonces, recuerde presionar la campanita, activar todas las notificaciones para saber cuándo respondo a sus comentarios o a sus preguntas y cuando, como dije anteriormente, cuando sacamos material nuevo, videos nuevos o tenemos alguna sesión en vivo, ¿sí? Qué bendición estar juntos, verdaderamente. Quiero comenzar el estudio. Una cosa más, antes de comenzar, y comenzamos en unos segundos, pero tengo este recurso que es nuevo y se lo quiero también regalar. Se llama Las Bases para el Estudio Bíblico y el Servicio a Dios. Cómo estudiar la Biblia para crecer y servir mejor a otros. Si usted es un estudiante de la palabra de Dios, usted necesita tener este recurso. Este es el principio de todo. Estas son las bases para el estudio bíblico. Y aquí hablo de muchas cosas importantes, comenzando con lo que es
el principio del estudio bíblico, cómo poder profundizar más en el estudio bíblico. Y el libro es a todo color y tiene ilustraciones y tiene una cantidad de cosas, incluyendo una cantidad de recursos que están aquí en el libro que usted puede descargar, la mayor parte gratis, y también tiene acceso ahí a los cursos de teología, liderazgo, vida cristiana y bueno, es bastante la cantidad de cosas que usted recibe. Usted lo descarga gratis y recibe esta otra cantidad de cosas, acceso a cosas gratis, incluyendo a la comunidad. Y bueno, la información ahí está debajo en la descripción, amados. Abra conmigo Colosenses capítulo 2. Vamos a entrar en el estudio de la palabra, ¿sí? ¿Qué significa ser perdonado? Como le dije anteriormente, la manera de ser libre de culpabilidad de cosas que hicimos, fallos, errores, pecados, y que nos sigue atormentando, cómo ser libres de condenación, del miedo a recibir castigo por algún pecado cometido, cómo ser libre de remordimientos por cosas que hiciste en el pasado y que ya no puedes cambiar, porque el pasado ya pasó, amados. Lo que tenemos que hacer es aprender a cómo lidiar con el presente, y la palabra de Dios nos enseña a cómo ser libres de remordimientos y cómo ser libres de las malas memorias del pasado. Es entendiendo verdaderamente el significado de lo que es perdón lo que nos va a librar de todo esto. Tenemos que no solamente recibir el perdón de Dios, sino también saber qué viene incluido en ese perdón. ¿Qué es todo lo que tiene que ver con el perdón de Dios? ¿Qué es lo que Cristo hizo por ti en la cruz y hasta cuándo abarca ese efecto? Eso tenemos que entenderlo, ¿sí? O sea, Colosenses capítulo 2, y voy a leer el 13, verso 13 y verso 14 en la Reina Valera 1960. Gloria a Jesús. Recuerde compartir con sus contactos, sus amistades, sus amigos ahí en las redes sociales esta transmisión. Hágale share, ¿cómo se dice? Compartir. Invítelos a que vengan y sean parte de esta comunidad. Sí, no se quede usted con la bendición, usted solo o usted sola. Comparta con otros para que ellos también sean edificados, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Cuando nosotros venimos a Cristo, la Biblia dice que estábamos muertos. Antes de venir a él estábamos muertos. Nosotros fuimos revividos. Se nos dio vida en el momento en que vinimos a él. Estábamos muertos en pecados. Todos. Dice que os dio vida juntamente con él. ¿Qué quiere decir juntamente con él? De la misma manera que Cristo resucitó a los muertos. Y hay una simbología en el bautismo de esto. Nosotros revivimos a vida cuando venimos a él. Dice aquí, perdonándoos todos los pecados. Y esta es la frase clave y la frase importante en esto. Entonces lo voy a leer. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Yo le voy a decir en unos minutos más, en un ratito más, qué significa esto. Voy a ir al griego y le voy a sacar exactamente la frase del griego y qué es lo que verdaderamente significa, ¿sí? Perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor cuando venimos a él? Para empezar, ¿cuántos? Todos. Dice la palabra ahí, todos. Quiere decir que todos los pecados nos fueron perdonados. Y luego dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Aquello que nos acusaba, lo que nos traía condenación, lo que nos condenaba, lo que nos traía culpabilidad, lo que nos traía acusación, esa continua acusación, eso fue quitado. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí está, clavándola en la cruz. Ahora usted se preguntará, ¿y qué de los pecados que cometí después que vine a Cristo? Porque hay gente que piensa que el perdón de Dios solamente abarca
el venir a Cristo, solamente para entrar. En otras palabras, el Señor perdona tus pecados cuando vienes a Él. El problema es que en muchos de los lugares no se te explica qué es lo que sucede después que estás en Cristo y cómo la gracia de Dios es suficiente no solamente para entrar, sino para permanecer en Cristo. ¿Sí? La pregunta, ¿y qué de los pecados que cometí después que vine a Cristo? Hay dos cosas en esto que le quiero responder. Número uno, cuando Jesús fue a la cruz, todos los pecados estaban en futuro. Él no dijo, le voy a perdonar los pecados de tal fecha a tal fecha, porque todos estaban en futuro. Todos tus pecados, los que ibas a cometer, los que todavía no has cometido, todos, dice, perdonándoos todos los pecados, dice Colosenses. Número 2, la gracia es suficiente para entrar y para preservación. Y eso se lo explico yo en un par de estudios por ahí. Ahí tengo un estudio, se lo puedo compartir, donde está toda la información. Usted puede verlo después que terminemos aquí, donde hablo de lo que es gracia para entrar y gracia para preservación. ¿Sí? Y de esto hablo en más de un estudio aquí en el canal. Entonces, gracia es suficiente para entrar y gracia es suficiente para preservación. Si usted viene conmigo a Romanos capítulo 5 y voy a leer del verso 8, Romanos 5, del verso 8 en adelante. Aquí está, Romanos 5. Y lo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Dice el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es paralelo a lo que leímos en Colosenses capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. También esto aparece en Efesios. Dice aquí, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, usted no dejó de ser pecador para venir a Cristo, usted vino a Cristo como estaba. ¿Me entiende? La religión quiere limpiarte antes de entrar, antes de estar en Cristo. Pero el evangelio no funciona así. Yo recuerdo en años pasados, hace como 30 años, yo estaba en una cruzada bajo carpa, en esos años que nosotros viajamos con la carpa, hacíamos cruzadas. Y fui invitado a aplicar a una iglesia. Era una iglesia que estaba apoyando la campaña, pero era una iglesia normista, una iglesia con muchas reglas. Y en esa iglesia las mujeres no solamente que no se maquillan, no se pintan, tampoco usan prendas de ningún tipo. Y en esa iglesia había una persona en la puerta y cuando llegaban las mujeres, si tenían prendas se las quitaban y las guardaban. Porque para ellos entrar al templo con prendas era pecado. Y si una mujer venía pintada, la metían al baño y le lavaban la cara y le quitaban la pintura antes de entrar al templo, porque para ellos el templo es de santidad y no se podía entrar con pintura. Mire, cosa semejante, ¿no? Los lugares donde yo he estado ministrando. Y me dio mucho dolor porque vi a una mujer que se había entregado a Cristo en la carpa y llegó ahí esa tarde y ella venía arreglada, venía pintada porque toda su vida lo ha hecho. Y las hermanitas de la iglesia lo primero que hicieron fue tratar de meterla en el baño para limpiarle y quitarle toda la pintura antes de que entrara al templo. Y esa muchacha se enojó, se disgustó mucho porque ella no entendía de qué se trataba eso. Y se sintió como que rechazada, como que le estaban poniendo trabas para entrar. Y se fue y no regresó. Y a mí eso me dolió mucho, eso me dañó, me hirió. Porque dije yo, estos religiosos, para ellos es más importante la religión que la salvación de un alma. Para ellos para un religioso son más importantes sus reglas, amados. Las reglas son más importantes que la palabra de Dios. Son más importantes que la salvación de alguien. Y la cuestión es que esta gente te querían salvar o que te querían limpiar antes, si es que eso es limpiar, digo, antes de que vinieras a Cristo. Y hay lugares que es así. Ponen tantas trabas para que una persona entre a la iglesia que verdaderamente las personas no quieren entrar. Cuando la iglesia debe ser como un hospital, amado. Un lugar que da la bienvenida a todo enfermo, a todo pecador, a toda persona necesitada. No importa lo que haya hecho. Así vinimos nosotros a Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando Él nos dio vida, dice la palabra de Dios. Así estábamos. Entonces dice el verso 9. Pues mucho más,
Vamos a hacer otra vez el 8 para el contexto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es, no estábamos en Él, vinimos a Él. Pues mucho más, estando ya justificados, mucho más, diga conmigo, mucho más, subraye, mucho más, estando ya justificados, que es decir, mucho más estando ya en Cristo, estando ya adentro, mucho más para los que ya están dentro. Estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Eso es gracia para el que ya está dentro. Quiere decir que tú no necesitas gracia antes de entrar, sino que también necesitas gracia ya estando dentro. En otras palabras, necesitas gracia para entrar y necesitas gracia para perseverar. Dios te salvó por gracia y te mantiene salvo por gracia. Dios cubrió tus pecados antes de venir a Cristo y cubre tus pecados ya que estás en Cristo. ¿Me estás siguiendo acá? La gracia es buena para hoy. Porque dice, si siendo enemigos, cuando estábamos fuera, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de la ira. Si, escuche bien esto. Si siendo enemigos, la gracia fue suficiente para limpiarnos, salvarnos, reconciliarnos con Dios, mucho más ahora que estamos dentro, si fallamos, tenemos gracia que nos cubre, amados. Hay gracia para el que comete un error estando ya en Cristo. Estoy respondiendo a la pregunta, ¿y qué de los pecados que cometí después que estoy en Cristo? Hay gracia para ello también. La gracia, el sacrificio de Cristo en la cruz, hecho una vez y para siempre, es suficiente para quitar tu pecado. El pecado que traías antes de venir a Cristo y el pecado que cometes estando ya en Cristo. Yo he hablado, y lo hablé en el estudio anterior, sobre el pecado, y usted es bueno que regrese y vea el estudio anterior. Y hablé de lo que significa el pecado que es quitado y la presencia del pecado que todavía permanece en nuestra carne. Y hablé de esa dicotomía, que por un lado el pecado fue quitado. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por un lado el pecado fue quitado, la palabra de Dios dice, para quitar de en medio el pecado, fue quitado. Pero, y ese es el pecado que nos condenaba, el pecado que nos llevaba a muerte. Sin embargo, por otro lado, la palabra de Dios nos enseña que hay una presencia de pecado en nuestra carne. Capítulo 7 de Romanos. Ahí en el estudio entro en el capítulo 7 de Romanos y lo explico bien. Esa presencia de pecado que está en nuestra carne va a estar ahí hasta la redención del cuerpo. Hasta que el cuerpo sea redimido, hasta que seamos transformados. Eso va a permanecer ahí. ¿Cómo lidias con eso? Necesitas saber quién eres en Cristo. Necesitas saber qué fue lo que Cristo hizo en la cruz. Necesitas conocer el perdón de Dios y hasta dónde abarca. Y la respuesta para eso es, a la pregunta, ¿hasta dónde abarca? Amado, abarca para siempre. Para siempre. Ser perdonado significa que Dios no se acuerda más de tus pecados. Esto lo tienes que entender bien, porque un Dios que es soberano, que todo lo sabe, un Dios que domina todo, que soberanamente manipula a la creación conforme al antojo de su santa voluntad, porque Él es Dios y puede hacerlo y lo hace. Ese Dios que todo lo sabe y que es soberano, decide por un misterio de su voluntad olvidar algo. Un Dios que todo lo sabe decide olvidar algo. Específicamente, ¿qué? Olvidar tus pecados. Olvidar tus pecados. Hebreos capítulo 8, dice el verso 12, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice la palabra que nunca más Dios se va a acordar de tus pecados. ¿No se acuerda? Quiere decir que si tú los andas recordando, Él no se acuerda. A veces nosotros estamos más preocupados con los pecados que Dios. A veces somos nosotros los que andamos recordándole a Dios continuamente el pecado que cometemos cuando Dios ya ni se acuerda de eso. Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice ahí la palabra, transgresiones. Escuche bien esto. Recordar los pecados. Si usted viene conmigo a Hebreos,
capítulo 10. Recordar los pecados pertenece a la ley. Se lo voy a leer. Voy a leerle del verso 1 al verso 3. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Quiere decir que bajo la ley el sumo sacerdote subía a ofrecer sacrificios cada año por los pecados del pueblo. Como he dicho anteriormente, no los podía quitar, solamente podía cubrirlos, podía taparlos por un periodo de tiempo, hasta que volviera a haber sacrificio de nuevo. No los podía quitar. Para esto apareció Cristo, para quitar de en medio el pecado. Pero el sumo sacerdote, por un sacrificio que era imperfecto, claramente, en un pacto que tenía defecto, dice la palabra de Dios, no podía quitarlos. De otra manera cesarían de ofrecerse, verso 2, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Lo que sucede es que bajo la ley, la persona continúa teniendo conciencia de pecado. En un sistema legalista es igual. En un sistema religioso, usted va al confesionario, usted se confiesa y después que se confiesa, le dura unos días, pero cuando usted vuelve a pecar otra vez, entonces tiene que ir otra vez a confesarse otra vez. ¿Por qué razón? Porque no fue perfecto. No está ese sistema basado en el perfecto y completo sacrificio que Cristo hizo en la cruz. ¿Sí? Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ahí está, se hace memoria de los pecados. Quiere decir que en el antiguo pacto, en el sistema antiguo de la ley mosaica, el ritual consistía en seguir ofreciendo sacrificios que eran imperfectos continuamente, que no podían quitar los pecados, dice la palabra aquí mismo en hebreo, pero podían cubrirlos temporalmente, ciertamente. Pero en ese sistema continuamente se hacía memoria de los pecados. Había conciencia de pecado. Todo el tiempo se estaban recordando los pecados. Sí, el predicador que continuamente está hablando de pecado, recordando el pecado, que esto es pecado y que el otro es pecado y que esto es pecado y todo el tiempo con ese tipo de condenación, verdaderamente lo que está haciendo es que está mezclando gracia con ley. Le dice a la gente, usted viene a Cristo por medio de la gracia, por gracia fuiste salvo, pero ahora, dependiendo de lo que tú hagas, es como tú vas a retener tu santidad. O santificación depende de tu esfuerzo humano, lo cual es completamente ausente en los textos, porque la Biblia nos enseña que santificación es un fruto. Ahí está en el capítulo 6 de Romanos. Entonces, recordar los pecados pertenece a la ley. Tú no tienes que andar recordando pecados. Tenemos que entender que lo que Cristo hizo es suficiente y es permanente. Voy a decirlo otra vez. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente y es permanente. Es para siempre. Aquí mismo, en el capítulo 10 de Hebreos, verso 10, dice aquí, capítulo 10, verso 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Dice que somos santificados. Ahí te está diciendo el texto por dónde entra la santificación. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Y cuántas veces? Hecho una sola vez. Que sí que ya sucedió. Ya sucedió. Verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En el antiguo pacto, el sacrificio que hacía el sacerdote, que era imperfecto, dice la Biblia que no podía quitar los pecados. Aquí dice quitar. Pero Cristo, entonces la palabra pero, esa es la alternativa. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio. ¿Cuántas veces lo ofreció? Una sola vez. ¿Cuánto dura? ¿Cuál es la duración? Para siempre. ¿Cuántos sacrificios? Un solo sacrificio. Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Pudo Jesucristo resolver el problema del pecado? Claro que lo pudo resolver. ¿Pudo resolver el problema de la condenación? Claro que la pudo resolver. Su ofrenda, que es la ofrenda de su cuerpo, es suficiente y es perfecta.
De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14. Porque con una sola ofrenda, ¿cuántas? Una. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego, porque esto sucedió, es que llega al verso 17 a decir, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. No se acuerda de tus pecados porque la ofrenda del sacrificio de Cristo, que fue hecho en la cruz, es perfecta una sola vez y para siempre. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Ahí nos damos cuenta exactamente cuánto vale este perdón y para cuánto dura. Quiere decir, amados, cuando su mente viene la condenación, cuando viene la culpabilidad, cuando vienen los pensamientos de error, de fallo, usted dice, bueno, usted tiene que renovar su entendimiento. Tiene que transformarse por medio de la renovación de su entendimiento, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 12. ¿Cómo se hace eso? Usted tiene que tomar la palabra de Dios y creer lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que su pecado fue quitado, que fue borrado, que Él no se acuerda más de él, ¿usted entonces qué va a hacer? Usted no puede estarse acordando de cosas que ya el Señor olvidó. O sea, para usted, en otras palabras, tener paz, entrar en la paz en esa paz que produce el estar en Cristo. Para usted entrar y habitar en esa paz, necesita entender que el perdón del Señor es permanente, es bueno, es para siempre. ¿Sí? Vamos a la frase que dije anteriormente cuando comencé el estudio en Colosenses capítulo 2. Vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué significa perdonándoos todos los pecados? Le dije anteriormente que se lo iba a explicar. Vamos al griego y le voy a decir las 3 palabras claves aquí, que es perdonándoos todos los pecados. Perdonándoos en el griego es harizomai o harizomai y significa habiendo perdonado bondadosamente, es lo que quiere decir, bondadosamente. Conceder como favor, es decir, gratuitamente. Quiere decir que ese perdón no vino por nada que tú hiciste. ¿Me está viendo acá, amado? La religión le pone condiciones a usted para el perdón. La religión te dice, si usted va al confesionario, el sacerdote le va a decir a usted, rézate tantos Padres Nuestros o tantos Ave María, y tienes que hacer este acto de contrición, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Le pone a usted a pagar por algo que verdaderamente ya Cristo pagó. ¿Me está viendo acá? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice Isaías. Ya está, ya. Usted no puede pagar por un castigo que ya Cristo pagó. No se puede pagar 2 veces por un mismo error. ¿Me está oyendo? En las cortes, acá en Estados Unidos, tú no puedes juzgar a una persona por un mismo delito 2 veces. Se juzga a una persona por un delito, la persona va a la cárcel o paga por lo que tiene que hacer. Ok, ya no puede ser juzgada otra vez por el mismo delito. Pudiera ser juzgada por otro delito, pero no otra vez. Y usted no puede ser juzgado por algo por lo cual Cristo fue juzgado en su lugar. Usted no puede pagar por algo que ya Cristo pagó. Es como si fuera delante del juez en la corte acá de los hombres y en ese momento llega alguien y dice, no, yo voy a pagar por lo que él hizo. Y el juez dice, ok, eso es suficiente. Con eso está bien. Eso es lo que sucedió. Cristo, este es el intercambio. Él se hizo pecado por nosotros, sin haber pecado en Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ahora, la palabra harizomai, que significa perdonándoos, dice que es gratuitamente y que es conceder como favor. Es como si el juez te diría, estás libre de cargos, no te voy a poner ningún cargo porque ya está pagado. La palabra todos, y esto hay que entenderlo porque todos es palabra clave, porque Dios no perdonó parte de tus pecados, no perdonó los pecados que cometiste antes de la cruz y los que cometiste después no los va a perdonar, no es así. No perdonó el 25% de tus pecados, perdonó todos tus pecados, todo. En el griego es paz.
se pronunciaría, que quiere decir cualquiera o cada uno. En otras palabras, el Señor perdonó cualquiera de tus pecados y cada uno de tus pecados. Es lo que dice en el griego. Y la palabra pecados, que es paráptoma, significa transgresión, lazo o desviación, ofensa o delito. Que decir que el Señor perdonó cualquiera y cada uno de tus delitos, de tus ofensas, de tu transgresión, que es romper los estatutos, y también esto de cualquier lapso o desviación o interrupción de algo. ¿No? Eso está completamente perdonado. Esto lo saqué del diccionario Strong del griego. Entonces, no acordarse de nuestros pecados ya estaba en la mente de Dios, y esto es profético, y quiero que usted se grabe esto bien, porque el hecho de que Dios perdonase sus pecados no fue algo que sucede o que vino a la mente de Dios exactamente cuando Cristo nace, cuando el verbo se hace carne y ahí empieza el plan. No, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los siglos, desde antes, el Señor ya había planeado esto, y ya en la mente de Dios estaba borrar todos nuestros pecados, no acordarse más de nuestros pecados. Y esto lo vemos proféticamente en Isaías. Esta es la base profética. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Señor está diciendo ahí en Isaías, por medio del profeta Isaías, ya su plan cuál era, y era no acordarse de tus pecados. Fíjate bien tremendamente que dice que lo hace por amor de él mismo, amor a sí mismo. Dice por amor a mí mismo o de mí mismo. Quiere decir que tampoco se trata de nosotros. No se haga la idea que eres tan importante y que tú eres el centro del evangelio y que tú eres el centro de la creación y que todo se trata de ti. No es así. Ese es el problema que tenemos hoy en día, que los domingos todo el mensaje se trata de usted. Cómo tener una mejor vida, cómo realizar tus sueños, cómo tener un éxito, y etcétera, etcétera, etcétera. El Señor no fue a la cruz para que tú tengas éxito en esta vida, ni para que cumplas tus sueños, ni tus caprichos, ni para que tengas una mejor estima. Esa cosa es tan buena, está muy bonito. Está bien que cumplas tus sueños, está bien que tengas una alta estima de ti mismo, una estima sana. Esto es todo lindo, es hermoso. Pero esa no es la razón por la cual Cristo fue a la cruz. Él fue a la cruz para librarte a ti de la condenación eterna. Él fue a la cruz para darte vida eterna. Y esto no lo hace exactamente porque tú te lo mereces, porque no nos merecíamos nada. Capítulo 3 de Romanos dice que ninguno hace lo bueno ni a uno, pero por amor de sí mismo. Por amor de sí mismo, porque Dios se ama Él mismo. Cosa tan tremenda esa. Él dice: los voy a perdonar a ellos, porque me amo, los voy a perdonar a ellos. Ahí hay soberanía también. Isaías 43, verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. De hecho, ese texto está antes que el que leí anteriormente. Antes que él dijera ahí en Isaías que yo soy el que borro tus rebeliones y no, por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Antes de eso te había dicho: no os acordéis de las cosas pasadas. La palabra de Dios te ordena. Eso es una orden, amado. No os acordéis de las cosas pasadas. El error que cometiste en el pasado, olvídalo. Olvídalo. Mire, hoy en día hay un sistema de terapias donde usted va a un psicólogo y lo sientan ahí para volver a seguir masticando la hierba que ya te comiste, como hacen las vacas. Usted no sabe eso. Yo crecí en una granja, en un farm, decimos acá en inglés. Mis tíos, mis abuelos eran campesinos. A mí de niño a las 4 de la mañana me levantaba a ordeñar las vacas antes de ir a la escuela. Y le digo algo. Me da gusto porque muchas analogías y muchos ejemplos en la Biblia vienen de ese trabajo en el campo, ¿no? Usted sabe que Dios creó al hombre y lo hizo jardinero. Si no lo sabía usted, ese es el oficio original de Adán. Cuidar el jardín, jardinero, campesino. Pero ¿sabía usted que, fíjese bien esto, regresando al texto, para no desviarnos de ahí. Dios tiene en su mente no acordarse de tus pecados y tampoco quiere que tú te acuerdes, que no te acuerdes de tus pecados. Yo los borro
tú no te acuerdas. Tú no tienes ningún negocio acordándote de lo que hiciste en el pasado. Dios lo olvidó, tú olvídalo. Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios, el plan de papá Dios, es que tú tengas paz. Y paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente la puedes tener en Cristo. Pero mientras tú no entiendas que tus pecados han sido quitados y que están borrados, vas a seguir. Volviendo a lo que le dije anteriormente sobre la terapia. Hoy en día, un psicólogo moderno, y le mencioné lo de la vaca, porque en el campo, yo recuerdo cuando yo era chico, y eso es lo que le quería decir, se me fue, pero ya me regresó. Me estoy poniendo viejo, caray, se me van algunas cosas. Las vacas, cuando mastican, comen la hierba, pero luego se sientan allá en la sombra y empiezan a sacar aquello que se comieron y lo vuelven a masticar otra vez. Es una cosa muy interesante, ¿no? La vaca se come la hierba, luego se sienta y empieza a volver a masticar lo que ya se había comido. Y lo vuelve a regresar, lo mastica y entonces lo vuelve otra vez a pasar. Y yo recuerdo de niño ver eso, la vaca masticando y decía, pero ¿por qué está masticando si no hay ninguna hierba alrededor? Es la que se había comido antes. Y a veces nos hacen esto, nos quieren meter en una terapia con un psicólogo donde nos van a hacer masticar la misma hierba otra vez. Que cuando era niño que me ofendieron, que cuando no era niño mi papá me hizo esto, que cuando era niño mi abuelo me dijo que yo no era buena gente y que mi papá me dice que yo no servía para nada. El otro me dice, tú empiezas a culpar a todo el mundo por todos tus dolores. Y para la otra sesión de terapia vuelve otra vez a lo mismo, la misma cosa otra vez. Y ese es mi problema con las terapias, amados. Yo prefiero irme a lo que dice el texto. Yo prefiero, si alguien tiene un problema y viene a sentarse conmigo para que yo le ayude, prefiero decirle, mire, la palabra dice que te olvides de todo eso. No tenemos que entrar en terapia de cada semana, vengas aquí a recordarme otra vez tus pecados y yo darte solución de cómo ir librándote de uno por uno de ellos. No, Señor, lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. Usted lo que tiene que hacer es renovar el entendimiento. Lo que hay que hacer es entender eso, que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. Entonces yo decido olvidarme de todo. Y eso es lo que hacemos hoy en día, amado. Usted que está conmigo conectado ahí, dígamelo. Hoy me olvido de todo eso. Hoy decido olvidar todo, dejarlo atrás. Como dice Pablo, dejando atrás. Tenemos que dejar atrás y proseguir a lo que está delante. El pasado hay que dejarlo atrás. Y es la manera. ¿Cómo? Entendiendo lo que el Señor hizo en la cruz. El Señor no te condena. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Capítulo 8, verso 1 de Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. El Señor no te condena. Esa condenación fue quitada. Sí. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ese es el texto, amado. Y la decisión que hacemos hoy es dejar atrás el pasado, porque estamos perdonados. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Sí. Aquí le voy a dejar un estudio relacionado a lo que he hablado hoy, y aquí debajo le estoy dejando la lista de la serie completa Gracia para Vivir. Y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Bendigo sus vidas. Nos vemos la semana que viene en el estudio bíblico del jueves. Bendiciones.